a la que ustedes necesitan darle respuesta o alguna expectativa, podemos ponerlo en el chat. Bueno, avisarles que también la charla está siendo grabada a partir de ahora, para que también lo tomen en cuenta. Okay, no veo movimiento en el chat para ver si estoy bien ubicada. Parece que no, entonces voy a comenzar. La dinámica va a ser que vamos a usar una presentación para ir conversando. Todo intentamos, ojalá que sea a partir de experiencias o que han vivido, ¿verdad? O que se han visto a nivel nacional o bueno, a nivel claro de nuestra institución. Después vamos a ver un videíto porque también este mes fue el mes dedicado en el tema de capacitación de galardón ambiental al tema de bienestar animal. Entonces vamos a ver un videíto que se generó desde las autoridades, la vicerrectora de vida estudiantil, si no me equivoco. Y después también queremos que conozcan una página, un proyecto que se llama Costa Rica Silvestre, que es muy importante en cuanto a la disponibilidad de materiales y de información que hay. Ok, bueno, entonces voy a compartir pantalla. A ver. Ok. Entonces, primero quisiera que respondiéramos, bueno, voy a cerrar mi cámara también y no les puedo ver. Entonces, si por ahí me pueden estar escribiendo en el chat, les agradezco. ¿Me está escuchando y todo bien, verdad? Ok, entonces, sí, todo bien. La primera pregunta es esto. ¿Han visto ustedes animales silvestres en la ciudad? Ajá, Mónica dice que sí. ¿En dónde? ¿Y qué tipo de animal? Ah, perezosos, claro, ¿verdad? Perezosos. Hemos visto en el campus, inclusive perezosos. Bueno, yo sé que Nela, sin ir muy lejos, en el patio de la casa ha visto, ¿qué será? Mapaches y zarigüeyas también. Mapaches. Los mapaches, ajá, ajá, zorro pelón, ajá, lora, sí, ¿verdad? Los mapaches y el zorro pelón que llamamos en Costa Rica realmente no es un zorro. La zarigüeya son muy común, ¿verdad? De ver, ajá, y pericos, aves. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer bueno, esto era para esto. Vamos a hacer aquí un recuento. Entonces tenemos mapaches. Ajá, en Tibás también. Mapaches. Tenemos zarigüeyas, ¿verdad? Tenemos loras, pericos. Ah, un halcón, dice. Ajá, entonces rapaces. Ajá, también se ven rapaces cerca de la universidad, ¿verdad? Sí. ¿En qué lugares? Bueno, acá Yadira nos dice que ella ha visto en Llorente. Ah, sí, ardillas, claro. Ardillas. Ajá, en Sabanilla. Realmente vean que esto es una primera reflexión que queremos hacer y es que los animales silvestres conviven en la ciudad con las personas, ¿verdad? Entonces, no es que ellos vienen de otros lados, ¿verdad? Es que su hábitat es la ciudad. Entonces, a veces suele suceder que creemos que animales silvestres solo vamos a encontrar, por ejemplo, en los parques nacionales o en las playas, ¿verdad? O en diferentes lugares o espacios naturales. Pero resulta que no. Ellos, como les decía, conviven en las ciudades. ¿Qué casos han visto
de convivencia, de esa interacción que se da entre personas con animales silvestres o inclusive entre personas, entre animales silvestres y animales domésticos. Cuando ustedes los vieron, esos animales, ¿qué estaban haciendo? A ver si puedo ir al chat. Ajá, alimentándose ¿de dónde? ¿De dónde se estaban alimentando? De un racimo de bananos. Ajá, un racimo. Ajá. ¿En dónde más? Ajá, los mapaches también buscando alimento. ¿Y qué encontraron de alimento? Gallinas. Ajá. Ah, esto es muy importante. También Mónica menciona que estaban cruzando las calles, cruzando las calles. Entonces, se estaban trasladando de un punto a otro. Traslado. Ajá. Ah, este también. ¿Dónde más estaban buscando alimento los mapaches? En, se llaman alimento de domésticos. Estaban buscando. Ajá. Domésticos. ¿Alguna otra? Ajá, refugio. Estaban viviendo. Que en la ferretería buscando seguro comida en alrededor de la nación. Okay. Refugio, ajá. Entonces vean que ya tenemos tres, podríamos decir como tres razones por las cuales vamos a ver animales en las ciudades, ¿verdad? Tenemos un primer punto que es que ellos van a estar buscando alimento, van a estar trasladándose de un lugar a otro o van a estar buscando refugio, ¿sí? Ok, entonces esto es muy, muy importante para que después podamos entender o acercarnos a la reflexión sobre las medidas que se recomiendan tomar para una interacción, digamos, positiva con los animales silvestres. Entonces, acá les pongo algunas noticias que se han dado a nivel nacional, ¿verdad? De situaciones. Por ejemplo, tenemos esta primera, ¿verdad? Que fue sobre, fue una serie porque ahí revisando las noticias varias veces, ¿verdad? Se dieron estos hechos en los cuales hubo una matanza de palomas. Esto es en el Parque de Guadalupe. Esto es para que veamos el tipo de interacción, ¿verdad? Que se puede generar. Las palomas son una especie que no es originaria, no es nativa, pero son especies silvestres también. Entonces, vean, aquí incluso, ¿verdad? Dicen que se matan palomas en el Parque de Guadalupe por tercera vez en el mes. ¿Verdad? Todo el tema acá de las palomas, que no las mencionamos, pero son animales silvestres, y también el costo que tiene en infraestructura, por ejemplo, el que ellas estén acá. Y bueno, si analizamos este tema, dentro de también esos tres elementos que vimos anteriormente, ¿qué creen ustedes que buscan o que encuentran fácilmente las palomas en un parque? ¿Por qué estarán las palomas ahí? ¿O porque les parece muy bonito el parque solamente? Para buscar comida, buenas tardes. Ajá, gracias. No puedo ver quién está hablando, pero muchas gracias. Sí, ¿verdad? Es exacto. Tienen recursos fáciles, tienen alimento, probablemente van a haber residuos mal dispuestos, entonces eso también se convierte en otra fuente de alimentación. La gente, claro, ¿verdad? Con toda la intención de alimentarlas también, les da maíz o les da restos de arroz o de pan. Y bueno, probablemente también encuentran refugio, ¿verdad? Como decía algunas compañeras, en algunos casos hay una disminución del espacio del refugio
especies silvestres tenían disponibles, entonces empiezan a buscar otro tipo de refugios. Tenemos este caso que es los famosos, ¿verdad? También los famosos mapaches que pueden ver casi en cualquier área, digamos, urbana. Entonces acá algunas noticias, ¿verdad? Que se han dado en relación a los mapaches. Esta fue a inicios de este año, donde un mapache estaba en la sección de emergencias del Hospital México. Esta es una noticia también, esto fue del 2019, del área de conservación de Tempisque, en la que hay un brote de distemper, que es una enfermedad mortal en mapaches, ¿verdad? Que se transmite en ciertos mamíferos. Y aquí vean que este distemper fue de tipo canino, ¿verdad? Entonces, esa interacción animales domésticos, animales silvestres puede generar problemas, digamos, en cuanto a la salud de ellos mismos. Vamos a ver qué más. Bueno, y esta noticia de acá es una de las noticias, ¿verdad? Que nosotras, desde la Unidad de Gestión Ambiental, recibimos frecuentemente, ¿verdad? Esto fue por una evacuación que hubo que hacer. Esto fue del área de agroalimentarias, donde por la presencia de mapaches, inclusive vean acá, ¿verdad? Ahí hay líquido, ¿verdad? O sea, orina de los animales que viven en el cielo raso, daños en equipo, bueno, y el tema también del contacto que estas excretas pueden tener con las personas. Esas son situaciones, ¿verdad? Que se dan y que llevan a una reflexión, ¿verdad? Sobre cuál debe ser entonces nuestro actuar. Hay todo un ente, ¿verdad? Que regula la vida silvestre en el país, que es desde el MINAE, el SINAC. Bueno, les voy a poner este videito también. Sí, igual no hace falta el sonido. Este es una manada de pisotes, ¿verdad? Es porque una persona, ¿verdad? Los está alimentando. Entonces, estas son situaciones que normalmente hacen que estos animales se acerquen y puedan generar interacciones negativas con las personas. ¿Qué tipo de interacciones? ¿Cómo clasificarían esas interacciones que ustedes han tenido o que han sido testigos de ellas? ¿Cómo las califican? ¿Como positivas o como negativas? O incluso las que les mostré por las noticias. O sea, ¿creen que ese tipo de interacciones deberían ser estimuladas? Sí. Negativas, ¿verdad? En el sentido de que se evidencia que se causa un daño mismo a la vida silvestre, pero también porque a veces, por ejemplo, una persona que alimenta de buena intención, por ejemplo, qué sé yo, a los mapaches o a los pisotes o las zarigüeyas no les va tan bien, ¿verdad? Porque no son tan bonitas o tan atractivas. Pero a los pericos inclusive o a las palomas pueden generar después un crecimiento, un incremento en el crecimiento de las poblaciones que ya se vuelven, digamos, como molestas, ¿verdad? O de alguna forma insalubres en ciertos espacios. Okay, ahí Nela menciona lo del colibrí. Hay otras formas de tener interacciones positivas, claro. ¿Cuál podría ser? No sé, atendiendo al tema del colibrí, bueno, que tenemos, qué sé yo, jardines multipropósitos, donde tenemos plantas que son atractivas para los polinizadores, entonces atendemos otra población también, que también es vida silvestre, ¿verdad? Las aves que tenemos, por ejemplo,
abejas o avispas, meliponinos que llegan y pueden alimentarse también de ahí de una forma, digamos, más natural. O tenemos tal vez en un espacio verdes que no es tan común, ¿verdad?, de tener, pero si su casa lo permite, un lugar donde pueda sembrar algún tipo de árboles frutales, ¿verdad?, que sirva también de alimentación. Esto es importante. Pero vamos a ver, ¿nos puede hablar sobre los insectos? Ok, nos puede hablar sobre los insectos, plantas silvestres y flores del bosque. ¿Qué comen todos esos animales silvestres? Ok, los animales, ahorita vamos a hablar de eso. Los animales silvestres tienen todo un ecosistema en la ciudad, ¿verdad? Y se acercan al área, digamos, más urbana o más habitada por las personas cuando es más fácil para ellos encontrar recursos. En las ciudades tenemos espacios protegidos donde ellos tienen su ecosistema y pueden sobrevivir, como por ejemplo, bueno, en la Rodrigo Facio ahora tenemos diferentes espacios, hay diferentes esfuerzos también a nivel de corredores urbanos biológicos que también van encaminados a generar esa conectividad y la sobrevivencia de estos animales, ¿verdad? Y no solo de estos animales, de la vida silvestre. Hoy nos vamos a enfocar más en el tema de animales silvestres, sobre todo mamíferos y aves, porque en atención a las situaciones que más hemos recibido, digamos, que más hemos recibido consultas, ¿verdad? Y que hemos tenido que atender. Entonces, aplica también los bebederos. Bueno, habría que ver qué tipo de bebedero, ¿verdad? Si es un bebedero que solamente tiene, por ejemplo, agua, o si estamos usando algún aditivo o alguna cosa que no necesariamente está disponible de una forma natural. Okay. Muchos de los comportamientos, ¿verdad? O de esas interacciones, sobre todo las negativas, son causadas por las personas, ¿verdad? Entonces eso es importante también. Si el animal se acerca, es probablemente porque hay algo que le está haciendo de interés, porque está encontrando alimentación, refugio, o porque usa el tránsito, ¿verdad?, para comunicarse desde su refugio hasta su alimentación. Bueno, esto es lo que les decía, ¿verdad? Ellos van a buscar alimentación o agua, y si lo encuentran de una forma más sencilla, en el tema, sobre todo los mapaches, son mamíferos que, bueno, se da todo un fenómeno que se llama sinantropización. ¿Y eso qué significa? Que los mapaches son muy exitosos. Los mapaches, los pisotes, los zarigüeyas son mamíferos tan exitosos para encontrar recursos que fácilmente se adaptan a las condiciones de las ciudades. Entonces, ¿qué pasa? Encuentran muchas fuentes de alimento. Es mucho más sencillo alimentarse de esta forma que ir a un bosque, digamos, o a un área natural y tener que luchar, por ejemplo, por la alimentación, ¿verdad? O encontrarse incluso con algún tipo de depredador o con competencia por esos recursos. Si una persona se los da de una forma fácil, no se va a molestar, ¿verdad? Va a cambiar su comportamiento. Entonces tenemos por acá también, va a encontrar refugio. Acá hay algunas fotos de algunos casos, ¿verdad? Esto es una zarigüeya, lo que llamamos en Costa Rica, en la que busca refugio. ¿En dónde? De nuevo, va a buscar la forma más sencilla. Si hay una casa donde hay un huequito y puede entrar al cielo raso, y ahí tiene todo lo que necesita para tener sus crías, va a quedarse ahí viviendo probablemente, y va a aumentar su población. Y acá tenemos otro caso. Esto es frente a la Junta de Protección en el campus Rodrigo Facio, ¿verdad? Donde hay una ardilla que probablemente usa esto como zona de paso, ¿verdad? Entre el refugio, que puede ser algún árbol, y su fuente de alimentación. Ok, entonces, bueno, esto era lo primero que les quería mostrar. No sé si hay algún otro comentario al respecto. Ok. Bueno, entonces queremos hacer como un pequeño paréntesis de esta reflexión y hablar en general del bienestar animal. Para eso, bueno, Nela nos va a compartir ahorita un video
que se generó hace poquito, creo que viene saliendo. Vamos a ver este video y vamos a entrar después de esto a revisar algunos aspectos básicos de la legislación que tiene que ver con vida animal, también vida silvestre y con propiamente el bienestar de los animales de compañía o animales domésticos. Nela, ¿puede compartirlo o seguimos? Ok. Estoy en el proceso. Me dicen si lo pueden ver y oír. Tal vez si lo corre, a ver si se escucha. Sí se En mi escucha. casa tengo 2 acompañantes que alegran mis días y son parte de mi familia. Croco, mi gato, y Pande, mi perrita. Ambos son adoptados porque creo en la necesidad de dar una vida digna a animales que no tienen hogar. Croco llegó a mi vida hace 8 años, mientras que Pande hace 1 año. Ellos me hacen entender que amar a los animales domésticos es una forma de vivir en armonía con el ambiente, valorando a cada ser vivo. Pero no solo ellos me acompañan. La casa donde vivo tiene un jardín compartido en donde habitan gallinas y un conejo. Incluso cuando hay suerte, algunas aves visitan los árboles y flores que terminan de embellecer el espacio. También creo en las prácticas humanas que se desarrollan en convivencia con la vida silvestre, sin interferir en sus hábitos naturales, seguridad y libertad. Soy una persona consciente de que el ser humano debe desenvolverse en armonía con el ambiente, y eso implica evitar el consumo de productos donde existe crueldad animal en su fabricación. Cuidemos y amemos a todos los seres vivos. Ellos también son parte de nuestro equilibrio ecológico. Gracias, Nela. Bueno, entonces queremos compartir también este video porque el tema de bienestar animal, ¿verdad? O incluso a veces de atención o de acciones para la gestión de la vida silvestre se entrelaza, ¿verdad? Se entrecruza con el tema de bienestar de animales domésticos e inclusive despierta ciertas emociones, ¿verdad? O ciertos sentimientos. Entonces, bueno, ahí eso es un poquito como de algunas situaciones, ¿verdad? Que a veces se dan, que podemos tener animales domésticos en la casa. Y otras situaciones que a veces se dan, que es, por ejemplo, yo diría que una tenencia o una semitenencia de animales, por ejemplo, en espacios públicos o como nos ha pasado en espacios como la institución. Y hay toda una regulación que a veces no conocemos, o les soy sincera, yo hasta que empecé a trabajar en este tema me di cuenta, ¿verdad? Que hay todo un marco legal ambiental específico que atiende la vida animal, tanto el bienestar de vida silvestre como de la vida doméstica. Entonces, ahorita les voy a presentar un pequeño resumen sobre elementos que a mí de pronto me impresionaron incluso, ¿verdad? Cuando dije, uy, bueno, pero es que esto todas las personas deberíamos conocerlo, ¿verdad? Entonces, esto es una síntesis de la legislación y de diferentes directrices. Vamos a verlas, quisiera después o durante su mención, cuando la vamos mencionando, si pueden irme contando como sus impresiones al respecto. Y también ya finalizaríamos con la presentación del material de Costa Rica Silvestre. Entonces, podemos ir conversando en el proceso. Entonces, bueno, primero es importante conocer que a nivel de vida silvestre hay una ley, ¿verdad? Está la Ley de Conservación de Vida Silvestre y existe también su reglamento. ¿Qué es importante de esta ley o cosas que son aplicables, ¿verdad? En nuestro día a día y por supuesto para la institución? Primero, la ley nos indica qué es la vida silvestre, ¿verdad? Conceptualmente, la vida silvestre son organismos que viven en condiciones naturales y que no necesitan el cuidado del ser humano para su supervivencia, o sea, que no son mascotas, ¿verdad?
La vida silvestre es de dominio público, o sea que no se puede, digamos, privatizar. Hay algunas excepciones donde se dan permisos excepcionales, ¿verdad? A algunos lugares donde se da un manejo, pero no es que cualquier persona, digamos, privada puede tener vida silvestre. Estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Sí están viendo? Sí, sí se ve. Ok, gracias. Entonces, bueno, ¿qué cosas son prohibidas por la legislación y que pueden generar multas o incluso la prisión, ¿verdad? Como una pena? Es la caza, ¿verdad? La caza está prohibida. Extraer vida silvestre es prohibido. La tenencia de vida silvestre es prohibida, a excepción, como les decía, con permisos que da el SINAC para ciertos lugares donde se maneja la vida. Es prohibido también suministrar alimento a la vida silvestre. Ahora, ¿qué otras cosas es importante saber? La captura, trasladar o eliminar la vida silvestre es penado porque todas estas categorías entran dentro de la caza, se concibe como cacería. Entonces, ¿qué situaciones hemos tenido, por ejemplo, en la universidad? Que tal vez es como mi ámbito de acción. Personas preocupadas porque los mapaches se meten a los edificios o incluso en otros lugares, ¿verdad? Personas preocupadas porque un pisote llegó a la casa, entonces lo empezó a alimentar y llegaron más y más pisotes y ya no saben qué hacer, quieren llamar al SINAC para que el SINAC los reubique. O incluso hacerlo por sus mismos medios. Eso no se puede hacer, la legislación es clara, ¿verdad? No se puede mover, no se puede siquiera trasladar un animal sin autorización y menos reubicarlo, ¿verdad? Porque la reubicación requiere de un proceso muy complejo de investigación y además, cuando usted, por ejemplo, moviliza mapaches de una zona a otra, no sabe cuál es su estado de salud y además, como otra vez esos mapaches van a dejar recurso disponible, va a venir otros, probablemente otros mapaches, se van a llegar pisotes, se van a llegar zarigüeyas, o va a llegar alguien a usar ese nicho ecológico, ¿verdad? Esa disponibilidad de recursos que quedaron. ¿Qué más? Okay, esto con respecto a la ley de vida silvestre, no sé si tienen alguna consulta o comentario. Estos son como elementos básicos, ¿verdad? Que en conversaciones con el SINAC, porque de pronto la gente quiere como soluciones así, ¿verdad? Cuando tiene, por ejemplo, una interacción negativa con mapaches, que nos pasa mucho, ¿verdad? Que bueno, que porque los mapaches no se los llevan, ¿verdad? Cuando tenemos toda un área protegida en la finca 1, por ejemplo, del campus, que es precisamente con esos fines de conservación. Ajá, Lidia iba a decir algo. Buenas, mira, que yo pertenezco a un grupo que se llama Paso del Jaguar, del Barbilla. Ajá. El Nacional Barbilla, el Paso del Jaguar. Y Ajá. nosotros protegemos el jaguar, ¿verdad? Porque aquí es pues muy atacado porque cazan el ganado y todo eso. Claro. Y vieras que hemos hecho denuncias por tala de árboles, pero montones. Y se agarra mucha gente cazando y casi la misma siempre. Y tenemos el problema que las personas que cazan tienen familia en la policía. Ajá. Entonces, cuando los vecinos o los que están en el comité, ¿verdad?, que viven ahí donde pasan los cazadores, nos avisan, se le avisa a la policía y ellos le avisan a los cazadores que ya los acusaron. Y eras qué problemas tenemos aquí en Siquirres con eso. Sí. Demasiados cazadores, demasiada gente talando árboles en la montaña y vieras que no tenemos apoyo. Por más que nos movamos y corramos y hacemos denuncias y todo, yo no sé qué pasa porque no es rápido, no sentimos como que, más bien nos asustamos a veces por las denuncias que hacemos porque usted sabe cómo son la gente. Tenemos un problema con zarigüeyas también, ya que están hablando de eso, vean el techo de mi casa, es artesanal. Y ellas, un vecino se fue para los estados y dejó un palo de papaya en el patio, entonces ellos pasan para pasar al palo de papaya.
por Ujú, unos huequitos que dejó el dueño así cuando la hicieron chiquititos. ujú. Entonces ellas, el problema es que mi hijo tiene teletrabajo y ella se orina en el telorrazo y le cae en la computadora. ¿Vieras qué problema? Y un muchacho iba a venir a poner unas trampas, pero y total, se vienen tantas cosas y no hay tiempo, pero ellos corren y todas las noches pasan orinando y huele fuertísimo y todas las casas las han dejado por lo mismo, porque no se puede vivir. Y el dueño dijo que las iba a matar y yo le dije, no, déjelas ahí, pero tuvimos que poner plástico en los cuartos, en el techo, por si orinan que se vayan a las paredes y que no nos caigan en la cara, ¿verdad? En la noche, viven tranquilo, porque más que nada en los cuartos, que es como más bajito el cielo raso, aquí por la cocina y la sala no. Pero eso es un problema muy serio, de verdad, y si nosotros estamos así, imagínense las demás personas. Ujú. Sí, bueno, es interesante porque doña Lidia nos cuenta de pronto o una vivencia, ¿verdad? Desde otro espacio más rural, ¿verdad? Más cercano como a un espacio natural. Y hay dos elementos, ¿verdad? Primero, bueno, que hay hay organizaciones también que trabajan con el tema de la convivencia con felinos, porque precisamente hay también buenas prácticas que realizar, sobre todo para el tema de interacciones negativas cuando hay ganado. Hemos tenido también en la universidad en algunas fincas, ¿verdad? Sobre todo más como el acercamiento de coyotes y así, pero también se han presentado situaciones con felinos. Pues realmente eso es un caso un poquito como más lejano de acá y siempre es importante, ¿verdad? La coordinación que se hace desde el SINAC y, bueno, para el tema de denuncias, el Sistema Integrado de Denuncias Ambientales, que es el CITADA. Entonces, bueno, si necesitara alguna referencia, después podríamos como conversar sobre eso. Y el tema que cuenta doña Lidia de zarigüeyas es un caso que también vivimos en la universidad, ¿verdad? Con mapaches y esto de las orinas. Entonces, ¿cuál ha sido, cuando es a nivel de infraestructura, que un animal entra, ¿verdad? Para vivir ahí, probablemente, bueno, usted dice que lo usa para movilizarse, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si ya están ahí en la noche, si están viviendo ahí, es casi que el nido, hay diferentes técnicas, ¿verdad? Pero básicamente lo que va a ser imprescindible es que hay que cerrarle las entradas, ¿verdad? Y nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, en unos edificios ¿cómo se llama? Bueno, en agroalimentarias, que hubo que hacer como, no sé, yo calculo que como unas 10 intervenciones de mantenimiento, ¿verdad? Cerrando el hueco, entonces usted cierra el hueco una vez que garantiza, ¿verdad? Que el animal no está adentro o que no hay crías adentro, se cierra, ellos van a buscar otro lugar o lo van a hacer por dónde entrar, ¿verdad? Porque son mamíferos, entonces tienen ya el hábito, lo tienen muy arraigado y cambiar de ese comportamiento va a ser difícil, ¿verdad? Más si él ya encontró ahí, es como tenerle el hotel, ¿verdad? Y cerrarle la puerta del hotel. Él va a hacer lo que sea, lo que esté dentro de sus posibilidades para volver a entrar. Entonces es un trabajo muy arduo en el sentido de hay que estar cerrando las entradas y a veces inclusive cambiando de materiales, ¿verdad? Porque dependiendo del tipo de animal, lo rompe, por ejemplo, hemos tenido casos con sedazos, ¿verdad? Que los rompen, entonces hasta encontrar un material que sea lo suficientemente resistente para generar de verdad la barrera en el acceso. Pero realmente en casos como este, ¿verdad? Eso es muy arduo, sí, yo sé que una se obstina, ¿verdad? Porque es de darle y darle y darle hasta que el animal, digamos, ya no vuelve, digamos, del intento o no le quedan posibilidades de ingreso. A mí me preocupa porque, digamos, está la casa que sigue acá, la pared de Valles. Ellos suben por ahí, ¿verdad? Suben al techo y de ahí pasan a unas servijas que hay dividiendo las casas, que es como, ¿qué podría ser? Como una cuarta. Y está dentro de los dos edificios, entonces meterse ahí es un sueño. Lo que habíamos planeado, si nos quedáramos, es como meter unas bombas como de espuma, que vayan rellenando y rellenando ahí todo eso a lo largo, imagínense, todo a lo largo de la casa. Ellos pasan por mi casa, siguen a la casa de la par, que es una casa gemela, a la par hay otra que sigue, grande, y ahí van todas las casas. Entonces lo que me preocupa es que el señor que está como a la quinta casa dijo que los estaba envenenando, que ya era demasiado. Y ya uno no puede hacer nada, porque uno le dice al señor o qué.
Entonces lo que yo quería era que los agarráramos. Ellos no tienen nido aquí en el Cerro Raso. Ellos llegan, se quedan ahí, andan corriendo, orinan donde les da la gana. A veces no, a veces sí. Pero ya no subimos si no hay nido. Pero sí andan por todas las casas. En la noche se bajan, cruzan la carretera y van por el cementerio. Se van por ahí, no sé a dónde van, si tienen otras casas ahí. Es que son un montón. Y el manejo es bien complejo porque como no estamos, no somos seres aislados, ¿verdad? Dependiendo de lo que haga o deje de hacer el vecino o la vecina, así nos va a afectar, ¿verdad? Entonces, a veces requiere como de una intervención y de una comunicación en conjunto. Yo les recomiendo, hay una página, hay una gente que se llama Manejo de Vidas de Fauna Silvestre. Son como las personas que recomienda el SINAC, que son personas, digamos, serias y profesionales para el manejo de vida silvestre. Porque una se puede encontrar de todo, ¿verdad? Nosotros tuvimos un caso también donde para un manejo de murciélagos, una empresa, su solución era envenenarlos, ¿verdad? Siendo esto ilegal. Entonces, pudiendo ir a la cárcel, ¿verdad? Al hacer la denuncia. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Les puedo pasar esa referencia, que es como... La zarigüeya también es ilegal envenenarlas. Sí, claro, cualquier animal silvestre. Ajá. Bueno, y ahorita vamos a ver el tema también en vida doméstica. Viera que don Edwin Ross... Cualquier información ahí. Les agradezco cualquier información aquí en el chat. Yo les voy a pasar el contacto. Ahorita se les puedo mostrar incluso la página. Tienen una página en Facebook. Don Edwin Ross dice que hacer la denuncia al OIJ. Entonces, bueno, la verdad no tengo experiencia en ese sentido, pero si no, también por medio del CITA les puedo facilitar ese contacto. Ok. Entonces, estamos hablando de vida silvestre y del marco legal, ¿verdad? Para saber que el envenenar es una forma de eliminación y se considera como caza y es penado con cárcel, según la legislación. También tenemos otro tipo de legislación que también atiende al bienestar de los animales, ¿verdad? Entonces, la legislación tiene 5, digamos, principios básicos para el bienestar, que es la satisfacción de hambre y sed, la posibilidad de desenvolverse según patrones normales de comportamiento, una muerte provocada sin dolor, si es necesaria, y con supervisión del profesional, y la ausencia de malestar físico y dolor, y la preservación y tratamiento de las enfermedades, ¿verdad? Entonces, estos son como los principios, pero tenemos también podemos decir, como una responsabilidad que asume una persona cuando tiene un animal de compañía, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son? Esta es una síntesis. Garantizar condiciones vitales básicas, ¿verdad? O sea, alimentación, agua, evitar riesgos y daños a la integridad, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que cuando un animal sale a la vía pública, es responsabilidad de la persona que está a su cargo evitar que tenga algún riesgo, ¿verdad? O sea, que su riesgo o el daño es su responsabilidad. Mantener los espacios en condiciones apropiadas de higiene, recoger y disponer los desechos fecales en espacios públicos, cumplir con las normas de salud pública y veterinaria y con las medidas de seguridad en las vías públicas, porque entonces también, no solo si el animal se hace daño, pero sino también cuando hace daño a alguna persona o algún bien, es responsabilidad de la persona que está a su cargo, ¿verdad? Entonces, esto también es como un refrescamiento, porque a veces no se asume, ¿verdad? Con toda la responsabilidad o no se conoce el marco de lo que implica tener un animal de compañía. Y bueno, desde nuestra vivencia también el tema de la tenencia, yo diría incluso como irresponsable, ¿verdad? No sé cómo llamarle, como una semitenencia, ¿verdad? De animales en espacios públicos y nos ha pasado a nivel de la universidad. Les comento, bueno, todo el tema que fue bastante tergiversado por los medios, ¿verdad? Que fue cuando se emitió la directriz, ¿verdad? Por el tema de los gatos. Y también tenemos ya como 1 o 2 años de estar atendiendo también situaciones con perros en Finca 3. Entonces,
son ejemplos de, por ejemplo, en Finca 3 han sido ataques a personas, ¿verdad? Entonces hay funcionarios, funcionarias que le brindan ciertos recursos a los animales, ¿verdad? Como por ejemplo alimento y a veces refugio, pero sin embargo no se asume una responsabilidad completa, ¿verdad? De lo que implica tener un animal y tampoco se asume la responsabilidad por los daños que el animal ocasiona. Entonces, incluso, ¿verdad? Las personas, vamos a ver, ya se genera una interacción negativa, ¿verdad? Entre el animal doméstico y las personas, ¿verdad? Por supuesto, que han sido atacadas o que han presentado alguna situación similar con esta, como esta. Ok, no sé si tenemos como alguna consulta o algún comentario al respecto. Ajá, veo que Telma tiene la mano levantada. Ajá, adelante. Voy a dejar de compartir. Sí, buenas tardes. Ujú. Yo quería saber, estaba esperando en realidad como que usted terminara la presentación para hacer las preguntas, pero como vamos de camino, o sea, yo tengo mucho interés en conocer cómo maneja la universidad exactamente aquí en la Rodrigo Facio y las otras fincas el asunto con la vida silvestre, o sea, qué es lo que está haciendo, cómo están aplicando esta situación con los, por ejemplo, con los mapaches o con cualquiera de los otros animalitos que están en la zona, ¿verdad? Porque existen, por ejemplo, también me gustaría que se refiriera a la reserva biológica en Finca 4. Entonces, saber un poco más sobre el manejo que ustedes están haciendo y utilización de las reservas para, ¿verdad? Reubicar, entre comillas, a estos animales dentro de un área que es como la misma, más o menos, dentro de la misma zona. Entonces, me gustaría mucho que nos hablara de eso, pero no sé si ahorita o al final de la presentación. Yo creo que va bien ahorita conversar sobre eso, por lo que les iba a comentar. Bueno, les voy a mostrar o contar un poquito del panorama o cómo se empezó el trabajo, al menos el trabajo coordinado desde la Unidad de Gestión Ambiental o el trabajo en el que yo he estado involucrada. Desde 2019, ¿verdad? Ya hubo como una preocupación, digamos, como más consolidada por dar respuesta a esto, porque ya se veía que no era un caso aislado, ¿verdad? Pero resulta que cada vez se recibían más y más, podríamos decir, como se comunicaban más situaciones de este tipo de afectación a personas, de afectación a equipo. Entonces, empezamos a tener contacto. Estas situaciones no son comunicadas a la unidad de gestión ambiental y buscamos una forma de dar respuesta. Se conforma así entonces un equipo de atención que realmente está conformada por personas para dar atención a las situaciones, ¿verdad? Dentro de la institución, siempre con el acompañamiento del SINAC, ¿verdad? Que es quien marca las pautas, qué se puede hacer y qué no, y también quien nos da la recomendación y el apoyo, incluso, digamos, legal y técnico. Además de eso, cuando hay consultas específicas, también tenemos a diferentes especialistas del área de biología. Entonces, depende mucho como del tipo de situación, ¿verdad? Que se da. Una de las acciones que se llevó a cabo fue emitir la directriz, porque nos dábamos cuenta de que muchas situaciones, sobre todo referentes a mamíferos, o sea, el tema de los mapaches tenía un punto focal, ¿verdad? Que era la alimentación de las personas a estos o a otros animales que llegaban por eso. Pero también se atienden otras situaciones. Por ejemplo, les cuento que esta semana estábamos atendiendo el tema de avispas, ¿verdad? Entonces, avispas, abejas son parte de la vida silvestre y no deben eliminarse, ¿verdad? Tienen que haber medidas específicas para su atención. Entonces, cuando hay una situación como esta, ya por ejemplo con mamíferos dentro de los edificios, eso sí es una situación, ¿verdad?, que necesita intervención y sobre todo en infraestructura y hacer una inspección sobre puntos de alimentación que pueden tener esos animales, ¿verdad? Se hace la limpieza y se hace los ajustes en infraestructura.
Si la infraestructura, generalmente esto requiere de muchas intervenciones, ¿verdad? Como lo que comentaba Lidia, como lo que le comentaba ella. Requiere de una tras otra, hasta que el animal deja de entrar. Después de esto, bueno, reubicaciones no se hacen, ¿verdad? Realmente eso, para que se dé una reubicación, eso tendría que haber todo un estudio, ¿verdad? De parte del SINAC, y eso no se hace, ¿verdad? Simplemente el animal, donde ya no encuentra el recurso, va a buscar o en otro lado o va a volver, digamos, a su hábitat natural si no encuentra la disponibilidad de recursos. Pero aunque haya recursos en su ámbito, en su entorno natural, siempre, por ejemplo, perdón, y con toda casi que seguridad, ¿verdad? Para el caso de mapaches, aunque hayan recursos en su espacio natural, va a ser más fácil si una persona lo está alimentando o si encuentra un botadero, ¿verdad? O un recolector de residuos mal manejado, de residuos orgánicos para ir a alimentarse, ¿verdad? Porque esa es una forma más sencilla en la que ahorra energía y esfuerzo y tiene el recurso. Entonces, con mapaches básicamente es eso, ¿verdad? Se atiende el tema de residuos y de alimentación. ¿Qué otra cosa hemos tenido? Bueno, hemos tenido también el caso de, por ejemplo, de electrocución, ¿verdad? De electrocución. Entonces, con eso ya empezamos. Hay toda una guía a nivel nacional de de las pautas, ¿verdad? A seguir. Tiene que ver todo el trabajo de podas, que ahora estamos entrando un poco más fuerte, ¿verdad? Para evitar que los animales, por medio de los árboles, alcancen el tendido eléctrico y fallezcan. El año pasado tuvimos un triste hecho en el que falleció una perezosa. Y bueno, también eso se trabaja en conjunto con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, porque a veces por el peligro, ¿verdad? Y la cercanía, por ejemplo, con la media tensión. Entonces, de eso sí se coordinan. ¿Qué otro tipo de atenciones les puedo contar que tenemos? Bueno, el tema de aves también, de colisiones con aves. Entonces, esto también se atiende, hay todo un protocolo. Sobre todo ha sido muy dirigido la investigación y las guías por una investigadora de la UNED. Entonces, hay ya todo un manual, ¿verdad? De cuando hay sitios que son ubicados o identificados como críticos por colisiones de aves, hay ciertos materiales, ¿verdad? Herramientas que se colocan y ya está establecido qué distancia tienen que tener y cuáles son los más eficientes. Entonces, ahorita que me acuerdo, esos son como los principales temas que nos llegan, que atendemos. Ajá. Telma, no sé si levantó la mano o Sí, si me quedó. levanté. Nada más para saber cuáles son, me gustaría saber si usted tiene conocimiento, cuáles son los edificios que han intervenido para evitar la colisión, o sea, que choquen las aves, ¿verdad? Para saber. Y luego, ¿qué fue lo otro que usted dijo que me llamó la atención? Bueno, por el momento eso, que me gustaría saber cuáles son esos. La electrocución, sí, ese era lo otro. Si la universidad ha pensado, existen unos cables que vienen reforzados para evitar esa electrocución. No sé si la universidad tendrá pensado cambiar los cables para poder tener cables que no electrocuten a los animales. Hay toda como una secuencia como de pasos, ¿verdad? Que se siguen como para poder intervenir la infraestructura, ¿verdad? El primero de todos es evitar que los árboles, por ejemplo, tengan acceso a los cables. Aquí también estamos hablando como de un tema de que hay cableado que no necesariamente es de la universidad, ¿verdad? Que también es de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. También la compañía tiene todo un equipo de profesionales trabajando en el tema. Pero realmente a veces hay otros dispositivos que tal vez no son tan costosos y que inclusive se pueden hacer con recursos de la universidad y que impiden el acceso al cableado. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando hay cables que vienen desde el suelo, ¿verdad? Hay un tipo de barrera que se les pone, que son como paletas, se ponen paletas, entonces ahí se evita, digamos, el acceso. Entonces, para atender esa situación, bueno, también les puedo facilitar esa guía, es bien interesante porque vienen como las especificaciones del tipo de dispositivo, ¿verdad? Y en qué lugares se debe colocar, y en algunos casos, digamos que sí amerita ya como este
este tipo de cableado. Pero ahorita lo que hemos hecho es hacer como una inspección, ¿verdad? En el campus, ver cuáles son los puntos, tratar de entender cómo fue, por ejemplo, cuando en lugares donde se han dado eventos, cómo fue que el animal hizo para accesar, ¿verdad? Al cableado, por ejemplo. También para aves se usa como un tipo como de valla para que los puedan ver y para evitar, digamos, el acceso. Entonces, eso es una guía que se las puedo enviar también, es muy interesante. No solo se interpretan los animales. Y, bueno, lo otro de las aves es que se han hecho visitas a la escuela de biología. En la escuela de biología se estuvieron presentando con el tema de colisiones, y recuerdo también en el edificio de educación continua, en finca 2. Ahorita que recuerde, son estos dos que hay reportes de colisiones. Y bueno, también cuando ustedes tengan algún reporte de este tipo, es importante que nos lo puedan comunicar. Entonces, yo voy a anotarles ahorita mi correo. Voy a hacerlo de una vez para que en el tema de vida silvestre, ¿verdad?, puedan llegar directo a mí para darle atención. Ok, ahí están los números. Bueno, y esto que nos conversaba doña Telma, también nos lleva a una medida, digamos, básica que se llevó a cabo, ¿verdad? Y bueno, que como les digo, tal vez no tuvo un previo acercamiento, ¿verdad?, a la comunidad, y entonces también dejó como algunas inquietudes en personas, sobre todo relacionado a animales domésticos. Bueno, estaba viendo que doña Paulina tiene una pregunta, no es relativa específica a la fauna silvestre, digamos, que es lo que estamos atendiendo hoy. Entonces, si gusta, le voy a dejar el correo de la unidad de gestión ambiental para que pueda hacer la consulta ahí. uga.vra. Ahí pueden enviar la consulta. Ok, y en cuanto, bueno, doña Lidia tiene la mano levantada. Me cuesta un poquito ver ya cuando comparto la pantalla, porque todo se me achica. Ajá. Sí, es para saber si a ustedes les llegó una denuncia de unos congos que se electrocutaron aquí por la zona de Limón. No, doña Lidia, es que como nosotras atendemos denuncias a lo interno de la universidad, no tenemos conocimiento de este tipo de denuncias, ¿verdad? Fuera. Doña Lidia, ya sé dónde la conozco, yo hace rato le veía la carita y decía, yo la conozco, claro, ya ahora sí todo tiene sentido. Ajá. Podemos hablar si necesitan un acompañamiento específico para las denuncias, pedir el apoyo de algunos compañeros de abogados. Le voy a dar el video al número que puso ahí. Ajá. Bueno, ese es un celular, pero yo creo que yo tengo su teléfono y puedo conversarme con usted por aquí. ¿Usted está en Guanaret o dónde está? Esta actividad es de la Universidad de Costa Rica y es del programa del proyecto de galardón ambiental, que es un proyecto en el que están diferentes unidades de la universidad que trabajan el tema ambiental. ¿Pero dónde me vio? ¿En los kioscos ambientales o en Guanaret? Creo que en el tema ambiental, sí. Pero bueno, ahí podemos hablar después. Muchas gracias, doña Lidia. Ya ahora todo tiene sentido. Entonces, ¿qué se generó en la universidad para atender, digamos, estas pautas generales o esta problemática general que estaba generando interacciones negativas con la fauna silvestre? Entonces, aquí es donde se emite, ¿verdad?, la directriz, que es la URA 12-2021, a inicios, creo que fue como en marzo de este año, y
con el fin de que se sigan 3 pautas básicas, ¿verdad? Lo primero, que es vigilar el buen estado de infraestructura. ¿Por qué? Porque tuvimos un lugar donde nos reportan que los mapaches están entrando, ¿verdad? Y están viviendo ahí. Vamos a hacer la inspección y resulta que es casi que una bodega abandonada, donde por supuesto que los mapaches están haciendo fiesta, ¿verdad? Entonces, el primer llamado es a la jefatura administrativa, ¿verdad? O a la persona encargada administrativa a dar mantenimiento a su infraestructura. Después de eso, el tema de restringir la alimentación y los comederos, ¿verdad? Entonces, teníamos este caso, y les cuento así específicamente el caso de artes plásticas, por ejemplo, donde ya, o sea, era como la segunda vez que ya íbamos, ¿verdad? Porque era una invasión y en el techo de artes y todo lleno de excretas, de mapaches. Los mapaches habían entrado incluso a una oficina, rompieron el Arturito y sacaron una huaca de chocolates que tenía una señora. Entonces vamos a ver, bueno, ¿por qué es que los mapaches están llegando acá? Resulta que era un punto de alimentación de gatos, ¿verdad? Entonces se daba frecuentemente comida a los gatos, se dejaba sin ninguna vigilancia el comedero, e inclusive una persona se había identificado que le daba alimento para gato a los mapaches, ¿verdad? Y dejaba también frutas para los mapaches sobre una ventanita, digamos, del edificio. Entonces, claro, los mapaches no se iban a ir del edificio. Primero se hicieron, ¿verdad?, los cierres, y entonces también hubo que manejar ese tema de la alimentación. Y lo otro es también la correcta disposición de residuos sólidos, ¿verdad? Porque también nos pasaba, y esto también con el tema de las ratas, ¿verdad? En agro, ¿verdad? Era un problema serio y bueno, todos cuando hablamos de mamíferos, ¿verdad? Otros problemas asociados como el tema de pulgas, por ejemplo. En artes fue el tema de pulgas, ¿verdad? Que un día también tuvieron que clausurar el edificio porque no se podía estar ahí. Entonces, también nos encontramos situaciones en las que se reporta, ¿verdad? Bueno, es que están llegando las las ratas, por ejemplo, ¿verdad? Y hay pulgas y tal, pero vamos a revisar los recipientes de residuos y es un desastre, ¿verdad? Entonces, esta directriz se emitió con el fin de que esos 3 aspectos básicos sean cumplidos por todas las personas de la universidad. Y bueno, ya elementos, ¿verdad? Tal vez uno de los elementos que más despertó como, ¿qué será? La preocupación, ¿verdad? Y es el por qué no alimentar. Entonces, primero, ¿verdad? Cuando se alimentan animales domésticos, no hay un cumplimiento con la ley de bienestar animal porque no hay una persona que asume realmente la responsabilidad de la tenencia de ese animal, ¿verdad? Con todo este marco que les mencionaba de responsabilidades. Y lo otro es que el alimento queda a disposición de animales silvestres. Entonces eso va a alterar de nuevo el comportamiento natural porque el animal encuentra el recurso de una forma más sencilla, alimento que puede afectar su salud, que puede generar una interacción negativa entre animales domésticos y silvestres. Y bueno, que les atrae y que los atrae la infraestructura también con estos casos que les comento que hemos tenido. Ok. Entonces, no sé si tienen alguna duda o algún otro comentario al respecto. Ok. Ok, los animales no son vistos como plagas. Los animales silvestres no son vistos como plagas. Los animales silvestres se atienden las condiciones que están generando que ellos se acerquen o que pueden generar un peligro para su salud, pero no se tocan. La intervención, el manejo que se hace es a nivel de infraestructura o de un manejo adecuado de residuos. Pero la vida silvestre en el campus no es visto como una plaga. Es visto como vida que convive en el campus, que su hogar, que su hábitat natural es el campus y las áreas de protección del campus. Y por eso también la protección que se hace de los espacios, inclusive también el corredor interurbano, el corredor biológico que se va a construir entre la Reserva Leonel Oviedo y el Jardín Botánico. Esos son ejemplos de las acciones que se hacen. Okay, entonces ahora quiero mostrarles este material.
que me imagino que hay muchas dudas que de pronto salen a la luz y que no las vamos a conversar ahorita, que ya vamos cerrando, pero esta campaña es muy interesante, se llama Costa Rica Silvestre, es del SINAC, ¿verdad? En conjunto con otros actores. Humane Society International es una de ellos, el MINAI, diferentes áreas de protección. Entonces acá, en Costa Rica Silvestre, ustedes pueden encontrar las campañas, no mentiras, aquí una pestañita que se llama Vecinos Silvestres. Esta pestañita de Vecinos Silvestres está enfocada a lo que es la convivencia con animales silvestres en espacios urbanos. Ok, por acá. Voy a mostrarles el video, pero no le di la opción de compartir audio. Entonces, ok. Bueno, aquí veo un comentario de Ingrid, me refiero como plagas porque soluciones planteadas principalmente consisten en eliminar que lleguen a las edificaciones. Sí, porque cuando los animales llegan a las edificaciones se genera una interacción negativa. Entonces, que pone en riesgo inclusive su salud, ¿verdad? Si está teniendo una inadecuada alimentación, o incluso que algunas personas se tomen el atrevimiento de querer resolver el asunto por su cuenta. Entonces también su integridad física se pone en riesgo. Por eso es que no es adecuado, un edificio no es un espacio adecuado para un animal silvestre. Cuando hablamos de plagas, hay toda una conceptualización diferente, ¿verdad? Entonces sí, eso hay que tener cuidado cuando usamos la palabra plaga. Ok, entonces voy a compartirles este video. Quiero saber. ¿Se escuchan? Sí, sí se escucha. Escucha bien. En Costa Rica, visitamos los parques nacionales para observar a los animales silvestres, pero ¿sabías que algunos de ellos conviven con nosotros en la ciudad? Los animales necesitan alimento, agua y refugio para vivir. En el bosque tienen árboles y cuevas que convierten en su hogar. En la ciudad habitan en zonas verdes y ríos. Sin embargo, también pueden vivir en alcantarillas, cielos rasos o cualquier otra infraestructura sin mantenimiento. En el bosque se alimentan, entre otras cosas, de insectos, hojas y frutos. En la ciudad, algunas personas les proveen alimento. Además, hay residuos y comida para mascotas. Tendremos presencia de animales silvestres siempre que haya alimento, agua y refugio disponible. La cantidad de estos recursos determinará cuántos puedan vivir en ese lugar. Entre más recursos disponibles, más crecerá la población de animales en la comunidad y más aumentará la posibilidad de encuentros negativos con personas. Cada ecosistema funciona por sí mismo. Por ejemplo, los mapaches de ciudad tienen su ecosistema urbano y los mapaches del bosque su ecosistema natural. Estas poblaciones viven cómodamente hasta que a alguien le molestan. Lo primero que las personas piensan es en deshacerse de ellos, ya sea exterminándolos o atrapándolos y enviándolos al bosque. Matar, capturar o trasladar animales silvestres es un delito. La ley pide estudios científicos para poder insertarlos en estos hábitats, ya que existe la posibilidad de que alguno de estos mapaches trasladados transmita enfermedades y parásitos a los animales silvestres que viven en el bosque, poniendo a todos en peligro. Además, en un ecosistema natural solo hay alimento y refugio para la población que vive ahí. Los animales urbanos están acostumbrados a vivir en la ciudad. Cambiar de hogar les causa mucho sufrimiento y es posible que no logren sobrevivir. Aún más importante, ni exterminar a los animales ni reubicarlos va a arreglar la situación. Si las condiciones de alimento, agua y refugio en la ciudad siguen siendo las mismas, la población de mapaches volverá a crecer hasta alcanzar su número inicial. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para hallar una solución real, hay que promover el conocimiento,
sensibilización y buenas prácticas con la fauna silvestre. El primer paso para reducir los encuentros negativos con animales silvestres es identificar las posibles fuentes de alimento. Debemos realizar un buen manejo de los residuos, resguardar apropiadamente el alimento de las mascotas y además no alimentarlos. Recordemos que esto es ilegal. El segundo paso es identificar y dar un adecuado mantenimiento a la infraestructura, eliminando los posibles refugios y cerrando los accesos por donde ellos ingresan o transitan. Por último, debemos hacer conciencia con los vecinos y sensibilizar a la comunidad para que ellos hagan lo mismo en sus casas y negocios. Así, reduciremos los encuentros negativos con la fauna silvestre urbana. Si seguimos estos consejos, tanto los animales silvestres como nosotros podremos convivir en las ciudades sin afectarnos unos a otros. Por una Costa Rica. Entonces, este es un ejemplo de material que encuentran en la página, pero también si tienen dudas específicas, también acá, por ejemplo, hay una ficha de información, ¿verdad? Para cuando hay interacciones o si gustan buscar información más sobre los mapaches, hay información de pisotes, de los zorros pelones, de la serpiente, de ardillas. Entonces este material está ahí disponible, el tema de las colisiones de aves, de murciélagos, de rapaces también, o de pichones más bien. Todo eso está disponible. Les voy a copiar la dirección para que la tengan acá. Entonces, bueno, y quería, vamos a ver, este mensaje para el mundo. Ahí está la dirección también de la página, que a mí me parece muy, muy interesante. Y bueno, yo considero que no vemos a los animales silvestres como una plaga. Estaba leyendo los mensajes de Ingrid. Sí, realmente vivimos en una sociedad y hemos construido una sociedad antropocéntrica. Las medidas buscan evitar que haya interacciones negativas. A eso está enfocado estas medidas y esta charla. Acatar también las recomendaciones y la normativa que es vigilada por el SINAC, por el área de conservación. Y, ¿qué más? Bueno, y coincido que, por supuesto, que una medida y un planteamiento, ¿verdad?, de desarrollo en el país que proteja la vida silvestre debe ser por medio de acciones de conservación. Considero una gran oportunidad el auge que están teniendo los corredores biológicos interurbanos. Hay también esa conectividad que está mencionando Ingrid, ¿verdad?, que es necesaria. Se busca a través de los corredores biológicos, los corredores interurbanos. Entonces también les insto a buscar información. En la universidad también participamos activamente del corredor del río Torres. Es muy, muy interesante las experiencias que se han generado y por supuesto que son necesarias estos espacios de conectividad para garantizar la vida silvestre. No sé si hay más consultas, si hay comentarios. Yo creo que si no podemos ir cerrando. Si necesitan algún material que les pasemos también. Bueno, muy importante, como no tenemos lista de asistencia, esto que está haciendo doña Lidia, si les podemos pasar el material por correo para enviarles, podemos mandar la infografía, los contactos de la página. Bueno, y ahí también podemos tener como contacto por medio del correo que les pasé y el número de teléfono. Ajá, doña Telma. Sí, simplemente también quería hacer la observación de que como graduada de la Universidad de Costa Rica, me parece que sí veo la visión bastante antropocéntrica cuando nosotros mismos, pues la universidad
es quien lleva la batuta y el paso adelante en la sociedad, así que yo creo que vale la pena que ya empiecen a variar esa forma de pensar en la vida silvestre, ¿verdad? Es mi opinión personal, o sea, yo pienso que no podemos, o sea, que la universidad tiene que ir con los nuevos realmente movimientos. También quería hacer la observación que a los corredores biológicos mencionados hay que verlos con lupa. Estuve participando en uno de ellos y hay que verlos con lupa, suena todo muy bonito, pero hay que ver si no estamos llevando la ciudad hasta el último borde del río, ¿verdad? Hasta el último confín, extendiendo a que la gente tenga la opción de caminar hasta el puro borde del río, y luego con algunas intervenciones, como por ejemplo un proyecto que conozco que se aprobó, que está en ejecución, en el cual en vez de eliminar el zacate elefante a la orilla del río Torres, se van a crear, más bien se va a poner bonito, porque dicen que es muy difícil eliminarlo. Ese fue uno de los proyectos, bueno, de hecho, uno de los proyectos aprobados en el corredor biológico del Torres, que pues uno se cuestiona, ¿verdad? Si realmente, o sea, ¿por qué no un proyecto de educación ambiental que fue rechazado, por ejemplo, de educación ambiental en las escuelas y los colegios sobre la fauna de la zona, que podría ser muy bueno? Entonces quería dejar este comentario final porque no veamos en los corredores biológicos la última opción. Más bien a mí me da mucha tristeza ver que ya construyen edificios de apartamentos en los que los edificios los venden con el derecho a la ruta naturbana, con el derecho a caminar en el corredor biológico. Hay que ver cuánto impacto va a generar en los animales el hecho que la gente camine hasta el último pedacito que tenían para ejercer su espacio, es justamente de corredor biológico. Probablemente los mapaches y la vida silvestre va a llegar más a las casas si les vamos a llegar a perturbarse el único espacio que les queda en las ciudades. Entonces, nada más este comentario. Me parece que como hay gente interesada, que tenemos que ser críticos y que la universidad debe ir un paso adelante, ¿verdad? Ese comentario quería hacer. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que si no hay más consultas, bueno, también hay personas que nos están indicando si podemos hacer otras charlas. Claro, les queda mi contacto, no sé si lo tienen por acá, o si no, bueno, por medio del galardón ambiental o de la unidad de gestión ambiental, les van a redirigir probablemente en el tema de fauna silvestre conmigo. Muchas gracias por su tiempo. Si tienen alguna observación sobre la información, alguna otra observación, además de la doña Telma, me la pueden hacer saber por el chat o por correo electrónico o bien al teléfono indicado. Yo creo que estamos ya cerrando con esto. También este mes cerramos el tema de bienestar animal, me parece, de la serie de capacitaciones dirigidas a unidades de galardón ambiental.